Good afternoon, brothers. Buenas tardes, hermanos. Am I only talking to brothers today, Alberto? Mostly, yes. Okay, that's good. Um, I'm an old friend of Carl and Alberto's. Soy amigo y compañero de ministerio de Carl y Alberto. I went in the prisons in Colombia in 1970, Empecé a visitar las cárceles en Colombia en 1970 and I've had dear friends from the prison ministry for all of these years. y tengo amigos muy queridos en este ministerio a través de todos los años. I also want to bring you sort of a greeting and thanks from Doug Goins, although he's home with the Lord. He loves all of the prison ministry. He loved all the prison ministry desperately. And it was his fondest memory when we buried Doug was his time in the prisons. Y pues sé que ya partió con el señor Douglas Goins, pero él amaba las cárceles y él era apasionado por ir a las cárceles, por predicar dentro de las cárceles, por servir en las cárceles de todo el mundo. Y él nos dejó este legado de esta pasión y de este amor por las cárceles, por los presos y por la obra de Dios allí. So I will first start this morning. I want to look at Psalm 11, but before we go there, I'll give you a little background on who I am for your own edification. Y quisiera compartirles acerca del Salmo 11, si lo pueden ir abriendo para que lo tengan ahí. Y antes de eso, quisiera darles un poco de trasfondo acerca de mi vida, que espero sea de edificación para ustedes. I am an uneducated and untrained man. Soy un hombre sin educación, sin entrenamiento. I'm a father, a husband, a brother, a friend. Soy un padre, un esposo, un amigo, un hermano. I had a small business. I started a small business in the Silicon Valley in 1969. En 1969 inicié un pequeño negocio en el Valle de Silicón, en California. Well, I knew Jesus. My goal was not righteousness necessarily, it was business success. Y pues Dios y Jesús saben que mi objetivo no era Cristo, sino era tener éxito en los negocios cuando empecé con ese pequeño negocio. Well, I knew Jesus. He was on the outside. Yo conocía a Jesús, pero él estaba afuera. I eventually did have some success. Y de pronto empecé a tener algo de éxito. I worked hard all my life. I almost jeopardized my family, my marriage, everything because I wanted success. Yo trabajé mucho, muy duro, al grado que puse en riesgo y estuve a punto de perder mi familia, mis hijos, porque yo estaba demasiado enfocado en conseguir el éxito. So I was a car fabricator in the Silicon Valley. Yo era un fabricante de pinturas para autos en el Valle del Silicón. I customized, I fabricated, I restored all kinds of cars for all the early, not all, for some of the early Silicon Valley uh, founders. Y yo pues pintaba, restauraba, ojalateaba, arreglaba, restauraba autos para, ahora sí, todo tipo de autos, sobre todo para los fundadores del Valle del Silicón. I repaired cars for Steve Jobs. I built cars for John Arriaga, really the father of the Silicon Valley real estate. I had contact with a lot of wealthy, influential men. Yo, por medio de ese negocio, yo tuve contacto y relación con muchos hombres influyentes. Yo reparé y pinté el carro de Steve Jobs.
Yo le hice muchos trabajos a la flotilla del fundador o de la persona más importante del Silicon Valley y conocí a gente muy importante del medio de la tecnología. So I did have some success, but at some point, I experienced something called cosmic disappointment. Y sí llegué a tener bastante éxito, pero llegó un punto en que experimenté una desilusión cósmica. Cosmic disappointment has uh, two aspects, two possibilities. La desilusión cósmica tiene dos aspectos, dos posibilidades. One of the possibilities is to want something so bad and never ever attain it. Una de las posibilidades es desear y anhelar tanto y perseguir una cosa y nunca obtenerla. The other is to work so hard that you eventually do attain it, but it's empty. Y la segunda posibilidad es que trabajas muy duro, lo persigues y al final de cuentas lo consigues, pero después estás igual de vacío. That's cosmic disappointment. Eso es lo que se llama desilusión cósmica. And I think we all experience that at some point in our lives. Y yo estoy seguro que todos hemos experimentado eso en algún punto de nuestras vidas. The thing we wanted the most is out of reach. Porque lo que más deseamos la mayoría de nosotros es llegar a ser ricos. I think in Psalm 11, King David experiences cosmic disappointment. Y yo creo que en el Salmo 11 el rey David experimentó desilusión cósmica. If you remember in Psalm 11, David is being pursued by his son. This is King David is being pursued by his son, Absalom. El trasfondo de el Salmo 11 es que David está siendo perseguido por su propio hijo, Absalón. Absalom wants to take over the kingdom. Absalón quiere tomar el reino, hizo un golpe de estado. David loved Absalom dearly. David amaba profundamente a Absalón. This was a horrible situation for David. Esta fue una situación horrible para David. Some of his friends said, it's so horrible, and Absalom's army is so big that you need to run. Y fue tan caótico, fue tan grave lo que experimentó David, que cuando se enteró que su hijo le había dado un golpe de estado y que venía a pelear con él, que él prefirió huir. They said, get out of town. Y él dijo, vámonos de la ciudad. Have you ever felt that way in your life? ¿Te has sentido así alguna vez en tu vida? And I've spent a lot of time with drug addicts and alcoholics the last 25 years, and they have a term called a geographical. That's when they think they can move to some other place and all their problems will be over. Yo he trabajado en los últimos 25 años, tengo un ministerio con alcohólicos y drogadictos, y hay un síndrome que hay entre ellos, que es un síndrome en el que piensan que si se cambian de un lugar a otro, en ese nuevo lugar ya sus problemas van a desaparecer. But David ultimately does not run. Pero David aquí está huyendo. Because God has some sense of God's providence. I'm sorry, David has some sense of God's providence in his life, that God had a plan for his life. Pero David no está pensando en mejorar su vida o en escapar de sus problemas, sino que él sabe que Dios tiene un plan para su vida y que Dios está detrás de todo esto. David realizes that running is not one of the options that God has given him. He's God's man. Él es un hombre de Dios y él sabe que no debería huir, pero es lo que Dios le está poniendo en el corazón hacer. And I think, like me, all of us have to stop
and realize that we are God's chosen men for this generation. We are not called to run. Y tú y yo tenemos que entender que somos hombres, que hemos sido escogidos por Dios para esta generación y que no debemos escapar, no debemos huir. So in Psalm 11, Alberto, maybe you could read Psalm 11, 1 through 4. Vamos a leer Salmo 11 del 1 al 4. Do you want me to read it? No, I Okay, can do it, I can do it. okay. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo dices a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. So David is saying, here's what you do when the foundations are crumbling. Aquí está lo que se debe hacer cuando tus fundamentos se desmoronan. Yeah. Here's what we do when we feel like we want to run, but we know we can't. Aquí está lo que debemos hacer cuando queremos escapar, pero no lo debemos hacer. He says, because the foundations are literally crumbling around us, what can the righteous do? That's us, God's men. What can we do? O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer cuando todo se nos desmorona alrededor y debajo nuestro? He says we need to remember two things. Necesitamos recordar dos cosas. The Lord is in his holy temple. That's the first thing. El Señor está en su santo templo, esa es la primera cosa. We are now God's chosen holy temple. He lives in us. Nosotros somos ahora el templo santo de Dios. Dios vive en nosotros. We experience the indwelling life of Jesus. Nosotros experimentamos la presencia física real de Jesús. You are the temple of God now. Tú eres el templo de Dios ahora. And did you know everywhere you go, Jesus goes? ¿Y sabías que donde quiera que vayas y donde quieras que esté Jesús va y Jesús está? He's not up there anymore. Él no está allá arriba más. He's not out there somewhere. Él no está en algún lugar por ahí. He's right here, living and indwelling in us. Él está justo aquí viviendo y morando dentro de nosotros. Galatians 2:20 says, I've been crucified with Christ. It's no longer I who live, but it's Christ who lives in me. And the life that I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who delivered himself for me. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se sacrificó por amor a mí. So the first thing we remember when we discover life's not working, the foundations are crumbling, is that we are God's holy temple. Entonces, God's in us. lo primero que tenemos que recordar cuando la vida no está funcionando como queremos, cuando se nos está desmoronando, se nos ha desmoronado todo alrededor y debajo nuestro, es que nosotros somos el templo de Dios, que Dios está en su templo, que Jesús vive y mora en nosotros. He goes on to say the second thing we should not forget is the Lord's throne is in heaven. La segunda cosa que tenemos que recordar y mantener presente es que el trono de Dios está en el cielo. That our God is the God of the universe. Don't forget that. Que nuestro Dios que vive en nosotros es el Dios del universo, nunca lo olvides. The God of creation. El Dios de la creación. He only needs to speak and everything changes. Él solamente necesita hablarlo y todas las cosas cambian. He opens doors no man can open. He closes doors no man can close.
Él abre puertas que ningún hombre puede cerrar y cierra puertas que ningún hombre puede abrir. He's the sovereign God of the universe. Él es el Dios soberano del universo. And if we knew today what God knows about us, we wouldn't change a thing. Y si nosotros supiéramos lo que Dios sabe y lo que Él está planeando, no cambiaríamos absolutamente nada. He's a big God. Él es un gran Dios. So if the foundations are crumbling, I am to remind myself that Jesus is Lord of my life. He has Cuando, my life in his hands. cuando todo Second se thing nos... I'm to remember that God's still on his throne, the God of the universe. He only needs to speak and everything changes. Lo primero que tenemos que recordar cuando nuestro mundo se está derrumbando, cuando las cosas no están funcionando como deberían, es que Jesús vive dentro de nosotros, Dios vive en nosotros, el creador de los cielos y la tierra habita en nosotros y que su trono está en el cielo y que Él sigue gobernando y que Él reina y que le basta una sola palabra para cambiarlo todo. So, what's my response when I discover my world is falling apart? Entonces, ¿cuál debe ser mi respuesta cuando veo que mi mundo se está derrumbando? The first thing we're reminded out of Romans 12:1. I think I Lo, can read that for you. lo primero que tenemos que hacer es lo que dice Romanos 12:1, Romans 12:1 says, therefore I urge you, brothers and sisters, maybe you should read it, Alberto. ¿sí? Dice, así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. We're reminded that we're not to be conformed to this world. Se nos recuerda en el versículo 2 que no nos conformemos a este mundo. That word conformed is the same word that it actually is saying, don't be jello. O sea, no conformarnos a este mundo significa no tengas envidia, no le tengas celos. Jello fits into any mold. O sea, no tenemos nada que envidiarles ni nada que desear del mundo. But we're men of courage. Y somos hombres valientes. God is transforming us little by little. Dios nos ha ido transformando poquito a poquito. And he does this by the renewing of our minds. Y lo ha hecho por medio de la renovación de nuestro entendimiento. So how do I renew my mind? Entonces, ¿cómo renuevo mi mente? I begin to read God's word. Empiezo a leer la palabra de Dios. I breathe in God's word. Yo empiezo a tener contacto con la palabra de Dios. And because I've identified Jesus as my Lord, Y ya que he reconocido a Jesús como mi Señor, I possess the Holy Spirit. yo poseo el Espíritu Santo. So when I read my Bible, the truth of the scriptures, my brain identifies that truth. Y cuando yo leo las Escrituras, por el Espíritu Santo, mi cerebro reconoce y entiende esas Escrituras. And then that truth, it's almost like a coffee pot, it percolates down into my soul. Y de pronto esas verdades son como el café o el agua que se mezclan y vienen a ser parte de mi organismo espiritual. So we renew our minds by reading God's word. Entonces renueva tu mente por medio de la palabra de Dios And putting our lives under the authority of the Holy Spirit. y pon tu vida bajo la autoridad del Espíritu Santo. But the second step for me, when I realize the foundations are crumbling, Pero el segundo paso para mí, cuando yo me doy cuenta que todo se está cayendo, I go to God and I have to confess to him, I don't have what it takes.
Yo recurro a Dios en oración, me humillo ante Él y le digo, Señor, no soy suficiente, no puedo. I claim spiritual bankruptcy. Yo me declaro en bancarrota espiritual. I have to be honest with God about where I'm at. I can't, there's some aspect of my life I just can't get it done. So I turn to Him. Y me vuelvo a Él y lo hago con absoluta honestidad, reconociendo que hay aspectos en mi vida que quiero cambiar, pero que no he podido y que hay cosas que simplemente no quiero cambiar. He's not surprised by my failures and my sinfulness. Dios no se sorprende por nuestros fracasos y nuestra pecaminosidad. He's not disappointed Él ni siquiera está desilusionado, because He knows I'm His man, that I can bounce back. I just need to breathe in His word. I need to rest with it in His Holy Spirit, and I can be revived to live the life out that God wants me to live. porque Él sabe que tú y yo somos sus hombres, que Él nos escogió, que estamos simplemente atorados porque no hemos renovado nuestra mente, pero lo único que necesitamos es salir de ese atolladero, renovar nuestra mente y cumplir sus propósitos porque Él nos escogió. Probably the the passage that's been the most helpful to me in my life has been in 2 Corinthians 3, verses 4, where it says, why don't you read that, Alberto? 2 Corinthians 3, 4 and 5. Second, 2 Corinthians 3, verse 4. Ok. Bueno, el versículo que más me ha bendecido y que más me ha ayudado en estas situaciones es Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 4, que dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. You don't want to miss this fact, brothers, that we were created and adequate for life. No tienes que pasar desapercibido ni ignorar esta hermosa verdad que tú y yo fuimos creados por Dios para cumplir su plan y sí lo podemos hacer. God made us that way so that when we uh, uh, dis- um, begin to experience real failure in our lives, we had no choice but to turn to Him. Dios nos hizo de tal manera que cuando experimentemos fracasos o nos estemos yendo hacia atrás, no nos quede ninguna otra opción más que volver a Él. So, brothers, today I want to tell you that we have a very efficient God. Entonces, hermanos, hoy les quiero decir que tenemos un Dios muy eficiente. He uses everything in our life, all of our experiences, to grow us and to mature us. Él utiliza todas las experiencias de nuestra vida, buenas y malas, para llevarnos a la madurez y para cumplir sus propósitos. That's because ultimately He wants to bring us to the point where we are able to say, not my will, but your will be done. Porque todo eso nos tiene que llevar a un punto de nuestra vida en donde nos rindamos totalmente y le digamos, Señor, no mi voluntad, sino la tuya. And when we come to the end of ourselves, Y cuando llegamos al fin de nosotros mismos, that's when life gets really exciting. ahí es cuando la vida se empieza a poner muy emocionante. I've I've uh, I've given up myself so that God can now reveal His character through me. Y yo me he rendido completamente a Dios, entonces, para que Él pueda empezar a revelar su carácter en mí. So if there's anything good that comes from this life, it comes from the life of Jesus living and dwelling in me, expressing His very character to the lost world. Y si entonces, a partir de allí, cualquier cosa buena que salga de mí, no es sino la manifestación de la vida de Jesús que habita en mí y que está manifestándose por medio de mí, pero no es de parte mía.
So I'm an old man now, Yo ya soy un viejo ahora. and I've tried living life on my own eh, resource. un tiempo quise vivir mi vida en mis propios recursos. And as I've gotten older, I've discovered that the only real source of life is when I surrender the Lord Jesus. Y a medida que fui creciendo y envejeciendo, fui confirmando y reafirmando y comprobando una y otra vez que la única fuente, que el único recurso que vale la pena es Jesús. I constantly find myself saying to God, God, I can't do this. This is too difficult. You have to do something here. And that moment, at that surrender moment, he begins to empower me to live differently. Y cada vez que he fracasado y me he vuelto al Señor y me he rendido ante Él y le he dicho, Señor, no puedo, esto es demasiado para mí, si tú no lo haces, yo no lo voy a poder lograr. Entonces Él me empodera y sobrenaturalmente consigo hacer aquello que era imposible. And I have to be honest, it's such a relief for me to realize that I was created inadequate. All of these failures in my life are not a surprise to God. And that when I'm honest with Him about who I am, then He can really begin to do something in my life. Y es tan importante estar bien convencidos que nunca vamos a ser nosotros en nuestras propias fuerzas, nunca vamos a poder, nunca vamos a ser suficientes, nunca vamos a poder cumplir lo que Dios quiere y que todos nuestros fracasos y nuestros pecados y nuestras rebeldías y nuestras reincidencias no le sorprenden a Dios ni lo desilusionan, sino al contrario, lo alegran porque todo eso nos lleva al punto de rendirnos y recurrir a Él para que sea Él quien haga las cosas y no nosotros. So let me leave you with these four reminders. Entonces déjenme dejarlos con estos 4 recordatorios. The Lord is in His holy temple. You are the temple of God now. Primero, el Señor está en su santo templo. Tú eres el templo de Dios ahora. The God of the universe is still on His throne. There's nothing out of control. Whatever's going on in my life is not too big for God. Número 2, el Señor está en su trono sigue en el cielo, Él sigue teniendo todo bajo control. Lo que parece un caos para mí, Él lo tiene bajo control y no hay absolutamente nada que me pueda pasar que Él no pueda resolver. And when I feel totally weak for whatever is going on in my life, Y cuando me siento totalmente débil por cualquier cosa que esté pasando en mi vida, the scriptures remind me that I need to turn to the scriptures and read my Bible. la escritura me recuerda que debo volverme a la palabra y leer mi Biblia. And lastly, that I need to be honest with God. Y número 4, tengo que ser honesto con Dios. I need to confess my spiritual bankruptcy, the brokenness in my life, and ask Him. He's a big God. He can deal with this stuff. Y tengo que abrir mi corazón delante de Él, clamar, confesarle mis debilidades, mis fracasos, mis incapacidades y confiar en que Él es un gran Dios, que lo que yo no puedo, Él sí lo puede. So, brothers, today I want to encourage you wherever you're at. Entonces, queridos hermanos, el día de hoy yo los quiero animar donde quiera que se encuentren. We serve a big God. Servimos un gran Dios. He's not a little God, He's a big God. No es un diosito, es un Dios inmenso. And He saved men like me and Carl and Y, Alberto. y Él Big ha God. salvado hombres como Carl, como yo, como Alberto. Un gran Dios. And He has a wonderful plan for your life, but it starts with surrender. Y Él tiene un gran y maravilloso plan para tu vida, pero empieza con la rendición. So I'm guessing a lot of you men are already Christians.
Y bueno, asumo que la mayoría de ustedes ya son cristianos, but there may be some of you that have doubts that are on the fence. pero igual puede ser que haya alguno que tenga dudas o que no esté seguro. Take it from an old man that's lived a lot of life that the only life worth living is living in the presence of God. Y tómalo de un viejo como yo que ha vivido muchas cosas. La única vida que vale la pena vivir es vivir para Jesús en su presencia. It's letting the invisible Jesus demonstrate his life through me. Es cuando el Jesús invisible manifiesta su vida a través de mí. Thank you, brothers, for listening to me for this half hour or so. Gracias, hermanos, por escucharme en esta media hora o algo así. I'm going to put you guys on my regular prayer list. I don't know who you are, but God does. And I'm going to be praying for you that you would discover this big God, this amazing God. Voy a ponerlos a ustedes en mi lista regular de oración con la que oro todos los días. No los conozco, pero voy a estar pidiendo por todos ustedes que les sea revelado y que sigan descubriendo lo grande que es este Dios al que servimos. Let me pray for you. Déjenme orar por ustedes. Our Heavenly Father, we are so thankful for these hungry men that meet and listen to you through me. Padre, te doy tantas gracias por estos hombres, Señor, tan dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y que la escuchan con avidez y que la desean. Some of these men have such difficult pain in their life they can't even talk about it. Muchos de estos hombres tienen dificultades, dolores y penas de las cuales ni siquiera pueden hablar. The good news, Lord, is they don't really have to talk about it. They just have to come to you with it. Y las buenas noticias es que ni siquiera tienen que hablar de ellas, lo único que tienen que hacer es venir delante de ti. And you hear their prayers. Y tú escuchas sus oraciones. You've told us to confess our sins one to another and pray for one another so we may be healed. Tú nos mandas que nos confesemos nuestros pecados unos a otros y que oremos unos a otros, unos por otros para que seamos sanados. So I pray for the pain and the suffering these dear brothers are going through at this present time, that it will eventually yield the peaceful fruit of righteousness. Y Padre, te pido que tú alivies, Padre, y que tú les muestres tu grandeza en medio de este dolor y de esta tribulación presente, de esta dificultad presente por la que están pasando, Señor, y te reveles a ellos, Padre, y puedan disfrutar del fruto de justicia, Señor. Lord Jesus, we love you and we would be desperately, desperately lost without you. Y Padre, te amamos tanto, Señor. Y gracias por habernos rescatado, porque sin ti estaríamos desesperadamente perdidos. Amen. Amén.